El cordero asado todavía estaba caliente. Lo sé porque llevaba despierta desde las 5 de la mañana preparándolo, marinándolo con ajo y romero, y regándolo con su propio jugo cada 45 minutos. Había conducido con toda la comida durante 25 minutos cruzando Villanueva en mi Seat Ibiza, con la calefacción al máximo para que las patatas panaderas no se quedaran frías. Puse la mesa con las servilletas buenas, las de tela que le había comprado a Carmen hacía 3 navidades, las que ella solo usaba cuando venían visitas. Incluso las había doblado en forma de abanico. Nadie me lo pidió. Nadie se dio cuenta. Íbamos por la mitad de la comida de Navidad cuando mi madre miró al otro lado de la mesa, soltó el tenedor y lo dijo: «Eres solo una carga. Siempre lo has sido». Mi hermano Gonzalo se rió. No fue una risa incómoda. Fue una risa de verdad. Al menos yo hago que esta familia se sienta orgullosa. Mi padre clavó la vista en su plato. Yo dejé mi tenedor, doblé mi servilleta, eché la silla hacia atrás, cogí mi abrigo de paño del perchero junto a la puerta, y me fui, sin discusiones, sin lágrimas, sin portazos, solo el suave clic de la puerta principal cerrándose a mis espaldas. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Yo llevaba pagando el techo que los cobijaba desde hacía 8 años, y lo que pasó en las semanas siguientes a aquella comida les costaría todo. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama en Calma. Soy Alba, de 32 años, economista y asesora fiscal en un pueblo de la provincia de Toledo. Esta es la historia de cómo mi familia me trató como a un cajero automático durante 8 años, me llamó carga en la comida de Navidad, y luego descubrió lo que pasa cuando el cajero se apaga. Si una historia sobre plantarse y alejarse te resulta familiar, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Tenía 14 años cuando gané la Olimpiada Matemática Regional. Primer puesto. Un trofeo dorado con una plaquita grabada que llevaba mi nombre y el año. Lo llevé a casa en el autobús del instituto, sosteniéndolo en mi regazo todo el viaje para que no tintineara. Cuando entré por la puerta, la cocina olía a pepperoni. Mi madre había pedido 4 pizzas familiares del Telepizza, para celebrar que Gonzalo había entrado en el equipo juvenil de fútbol. Él tenía 17 años y por fin había logrado un hueco en la plantilla como defensa suplente. Carmen estaba de pie en la encimera cortando la pizza sobre platos de cartón, radiante. «Tu hermano trabaja muy duro. No cualquiera entra en el equipo, ya sabes». Dejé mi trofeo en la encimera, junto a las cajas de pizza. Nadie lo miró. Cenamos hablando del horario de entrenamientos de Gonzalo, de su entrenador, y de sus nuevas botas de tacos de 120 euros, que más tarde descubrí que mi padre había pagado con una tarjeta de crédito que no podía permitirse. Después de cenar, fregué los platos. El trofeo se quedó en la encimera 3 días antes de que me lo llevara a mi habitación, la pequeña que estaba al lado del cuarto de la lavadora, donde el centrifugado zumbaba a través de la pared cada noche. La habitación de Gonzalo era la más grande de la casa, tenía su propia televisión y un pestillo en la puerta. Yo tenía una ventana que daba a la pared del garaje del vecino. Ese mismo mes, escuché a Carmen decirle a la señora Pura por encima de la valla que Gonzalo iba a conseguir una beca deportiva. No fue así. Lo echaron del equipo 3 meses después por faltar a demasiados entrenamientos. Yo lo sabía. No dije nada. A los 14 años aprendí algo que la mayoría de la gente aprende mucho más tarde. El silencio puede ser un arma o una jaula. Aún no había descubierto cuál de las dos era. Fui a la Universidad de Castilla-La Mancha con una beca académica que cubría el 70% de la matrícula. Trabajé en 2 sitios para pagar el resto. Turno de mañana en una papelería y fines de semana en una gestoría del centro. Comí muchos bocadillos de mortadela. Me gradué en 4 años con la carrera de Administración y Dirección de Empresas y 0 deudas. Gonzalo hizo un grado superior de formación profesional durante un cuatrimestre, decidió que no era para él, y volvió a instalarse en la planta baja de la casa de mis padres para centrarse en su negocio. Su negocio consistía en vender camisetas estampadas por internet. Duró 4 meses. La página web sigue activa, técnicamente. 0 pedidos desde 2017. Cuando tenía 24 años, 2 años después de terminar la carrera y trabajando en mi primer empleo real como contable, recibí una llamada de Carmen. Paco, mi padre, se había roto 3 ligamentos de la zona lumbar en la obra. La mutua cubrió la operación, pero no cubría todo lo demás. Necesitamos ayuda con las facturas, Alba. Yo ganaba 24.000 euros al año en mi primer trabajo. Empecé a enviarles 800 euros al mes. Era una parte inmensa de mi sueldo neto. Cenaba sopa de sobre 5 noches a la semana. Muchos días me saltaba la comida. Compraba mi ropa de trabajo en tiendas de segunda mano y le cogía el dobladillo yo misma. Cuando pregunté si Gonzalo estaba aportando algo, la voz de Carmen se volvió plana. Tu hermano está construyendo algo. Tú solo tienes un trabajo. Esa fue la primera transferencia. La hice desde la mesa de la cocina de mi piso de alquiler,
ese que tenía un radiador que crujía a las 2 de la mañana. A lo largo de los siguientes 8 años, haría 312 transferencias más. 8 años es mucho tiempo para ser el balance contable de alguien. Para el tercer año, me habían ascendido a asesora fiscal senior en Herrero y Asociados, un despacho céntrico de la ciudad. Al quinto año, había conseguido mi número de colegiada, estudiando por las noches después de pasar el día haciendo los impuestos de los demás. Aprobé a la primera. Para el octavo año, mi sueldo había subido a 42.000 euros, y había montado un pequeño negocio paralelo, llevando la contabilidad de autónomos que me aportaba otros 15.000 al año. Sobre el papel, me iba bien. En la realidad, cada mes el dinero volaba a los mismos sitios. 1.200 para la hipoteca de mis padres, 340 para el seguro médico privado de Paco, 180 para los recibos de luz y agua. 2 veces al año, el IBI. En 8 años, eso sumaba unos 186.000 euros. Conozco la cifra exacta porque soy economista. Llevaba la cuenta. Mientras tanto, el currículum de Gonzalo parecía un cementerio de entusiasmo. Proyecto número 1. Camisetas. Muerto en 4 meses. Proyecto número 2. Criptomonedas, con las que perdió 8.000 euros de los ahorros de Carmen. Proyecto número 3. La idea de un food truck, que nunca pasó de unos recortes pegados en la pared de su cuarto. Su contribución económica a la familia en 8 años fue cero, ni reducida, ni mínima, cero. Pero el discurso de Carmen nunca cambió. Gonzalo va a dar el pelotazo. Alba solo teclea números. Ese diciembre, paré en correos para enviar una documentación a Hacienda. En el mostrador, alguien había dejado un montón de postales navideñas. La primera me resultaba familiar. La foto de la familia Herranz. 3 personas. Mi madre, mi padre y mi hermano, sonriendo frente a la chimenea que yo pagaba para mantener encendida. Yo era su patrocinadora, no un miembro de la familia. La merienda de la parroquia fue en noviembre, un mes antes de Navidad. Carmen me había ofrecido voluntaria para llevar 2 empanadas y un bizcocho, sin preguntarme. Los preparé de todos modos. Cuando entré en el salón parroquial, Carmen ya estaba acaparando la atención junto a la mesa del café. Tenía una mano en el hombro de Gonzalo como si presentara a un semental premiado en la feria del pueblo. Don Manuel, ¿conoce a mi hijo? Es emprendedor, está trabajando en algo muy emocionante. Gonzalo sacó una tarjeta de visita del bolsillo trasero. Brillante, en relieve, para una empresa llamada Empresas Gonzalo Herranz S.L. Su cuarta aventura, comprar fincas rústicas baratas para revenderlas. No mencionó que no tenía capital, ni fincas, ni ningún plan más allá de un vídeo que había visto en YouTube sobre el mercado inmobiliario. El padre Manuel asintió con cortesía. Alguien cerca de la mesa de los dulces, creo que fue la señora Domínguez, preguntó: ¿Y qué hay de tu hija, Alba, verdad? Carmen apenas giró la cabeza. Ah, Alba, lleva papeles, está bien. Dijo bien de la misma manera que describirías el tiempo en un día que nadie recuerda. Me quedé junto a la mesa de los aperitivos, con mis empanadas y un plato de cartón que no había llenado. Dejé la comida, cogí mi bolso y caminé hacia el coche. Nadie se dio cuenta de que me iba. En el camino a casa, paré en la gasolinera Repsol y compré un café de máquina, solo, con 2 azúcares. Me senté en el coche, en el aparcamiento, durante 40 minutos. No estaba llorando. No estaba planeando nada. Estaba haciendo algo que había hecho toda mi vida sin ponerle nombre: recalcular. Cada pocos años, un contable tiene que mirar los libros y preguntarse si un pasivo a largo plazo sigue mereciendo la pena mantenerlo. Yo estaba empezando a preguntármelo. Día de Navidad, 5 de la mañana. Estaba en la cocina de mi piso con un cordero de 4 kilos que había dejado marinando. Preparé todo desde cero. Las patatas con mantequilla de verdad. Ensalada de pimientos asados. A la 1 de la tarde, mi coche olía a restaurante. Conduje los 25 minutos hasta el número 14 de la calle del Olmo. Subí los fiambreras por los escalones del porche en 3 viajes y abrí con la llave que tenía desde la universidad. La casa estaba en silencio. Paco estaba en su sillón reclinable con la manta eléctrica en la espalda, viendo las noticias sin volumen. Carmen se estaba vistiendo. Gonzalo seguía durmiendo abajo. Puse la mesa, limpié las encimeras, ajusté el termostato. Podía hacerlo, ya que yo pagaba la factura de la luz. Desdoblé las servilletas de tela y las coloqué junto a cada plato. Revisé la temperatura del horno 2 veces. A las 2 de la tarde, Gonzalo subió en sudadera y pantalones de chándal, sin peinar, y se dejó caer en una silla. ¿Cuándo comemos? Carmen apareció detrás de él y le puso una mano en el hombro. Gonzalo, cariño, siéntate, debes estar agotado. Había estado durmiendo hasta hacía 90 segundos.
Le vi acomodarse en la silla que yo acababa de limpiar. Nadie dijo gracias. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie me dijo nada en absoluto. En contabilidad, hay un término para cuando dos números deberían coincidir, pero no lo hacen. Descuadre. El debe y el haber están en los libros, pero algo falla. Y hasta que lo encuentras, todo el libro mayor está mal. De pie en esa cocina, sosteniendo una cuchara de servir, viendo a mi familia reunirse alrededor de una comida que yo había cocinado y pagado, entendí la palabra por primera vez como algo más que un término profesional. Carmen levantó su copa de vino barato. Quiero decir lo agradecida que estoy por mi Gonzalo. Siempre haciendo que esta familia se sienta orgullosa. Gonzalo bajó la cabeza en una muestra ensayada de modestia. Gracias, mamá. En realidad estoy trabajando en algo grande. Le he echado el ojo a unas tierras pasando la autovía. El mercado inmobiliario es donde está el dinero inteligente. Dijo esto mientras comía el cordero que yo había asado y sentado en una casa cuya hipoteca yo pagaba. Paco masticaba en silencio, con los ojos en su plato. Carmen se giró hacia mí. ¿Y tú, Alba? ¿Por qué estás agradecida? Abrí la boca. Estoy agradecida por. Eres solo una carga. Siempre lo has sido. Lo dijo con la misma naturalidad con la que diría que a las patatas les falta sal. Como un hecho. Como si fuera algo que todo el mundo sabía pero que nadie solía molestarse en decir en voz alta. Gonzalo se rió. No fue una risita nerviosa de las de taparse la boca. Fue una risa real, una risa de acuerdo. Al menos yo hago que esta familia se sienta orgullosa. Paco soltó el tenedor, no levantó la vista, no dijo una palabra, simplemente dejó de masticar. Miré la servilleta en mi regazo, la que había doblado en forma de abanico hacía 2 horas. Dejé mi tenedor, a la izquierda, no a la derecha, como haces cuando has terminado y no vas a volver. Doblé la servilleta una vez, la dejé junto a mi plato. Eché la silla hacia atrás. Me levanté, caminé hacia la puerta. Cogí mi abrigo, el de paño gris que había comprado de segunda mano por 12 euros. ¿A dónde vas? La voz de Carmen sonaba más molesta que preocupada. La comida no ha terminado. No contesté. Salí a la calle, cerré la puerta tras de mí y caminé hacia mi coche. El motor arrancó a la primera. Salí marcha atrás del camino de entrada, pasando por la vieja furgoneta de trabajo de Paco, que tenía una rueda pinchada que nadie había arreglado. Conduje 25 minutos hasta casa en absoluto silencio. Sin radio, sin teléfono, sin lágrimas, solo la carretera, la tarde cayendo y el sonido de la calefacción. Esa fue la última Navidad que pasaría en esa casa. 2 semanas después, me senté en el sofá y abrí la aplicación del banco. Tenía 3 pagos programados desde hacía años. 1.200 para la hipoteca el día 1 de cada mes, 340 para el seguro médico de Paco el día 15. Y 180 para la luz y el gas. 3 transferencias automáticas. 3 toques para cancelar. Pulsé el primero. ¿Confirmar? Sí. El segundo. ¿Confirmar? Sí. El tercero. Sí. Tardé menos de 1 minuto. 8 años de obligaciones financieras terminaron con 3 toques de pulgar. Cerré la aplicación y dejé el teléfono en la mesa de centro. Por primera vez en años, mi cuenta corriente iba a quedarse igual a final de mes. Al 12º día, sonó mi teléfono. Papá. Alba, ¿la hipoteca? El banco ha mandado una carta. Dice que el pago está devuelto. Hay un recargo. Su voz tenía ese tono cauteloso, el que usaba cuando sabía que estaba pisando el terreno de Carmen, y no quería activar ninguna trampa. ¿Por qué no está pagada la hipoteca? Pregúntale a tu orgullo y alegría. Silencio. Podía escuchar la televisión de fondo, algún concurso de Antena 3 con campanitas. Alba, no puedes simplemente. Puedo, y lo he hecho. Colgué. Me recosté en el sofá y me quedé mirando al techo. Mi piso era pequeño, unos 45 metros cuadrados si contabas el baño, pero era mío. El contrato de alquiler llevaba mi nombre, la luz estaba a mi nombre. El wifi, el seguro de hogar, el felpudo que decía, bienvenidos, todo mío. Había pagado cada cosa de esa habitación con dinero que yo había ganado. Y por primera vez en 8 años, no iba a enviar ni un solo euro a una casa donde mi nombre ni siquiera aparecía en la postal de Navidad. 8 años. 312 transferencias. Ni una sola vez alguien de mi familia dijo gracias. Y cuando por fin paré, la primera llamada no fue para preguntar si estaba bien. Fue para preguntar por la hipoteca. Si alguna vez has sido el que mantiene todo unido mientras los demás se llevan el mérito, sabes exactamente cómo se sintió ese silencio en el teléfono. Quédate conmigo, porque lo que descubrí después lo cambió todo. El contraataque de Carmen empezó 3 días después. No me llamó a mí. Llamó a todos los demás. A la tía Carmina, a la prima Bea, a la señora Domínguez de la iglesia,
al padre Manuel, a la cajera del Mercadona que conocía a nuestra familia desde hacía 20 años. La narrativa era limpia, ensayada y devastadora. Alba había abandonado a su familia. Su padre es minusválido. Su madre no tiene ingresos. Y Alba simplemente les cortó el grifo. Sin contexto. Sin mencionar los 8 años de pagos. Sin mencionar la palabra carga en la comida de Navidad. Solo la historia que Carmen quería contar. Mi teléfono se llenó de mensajes de voz. 4 al día, a veces 5. Estás matando a tu padre. La parroquia reza por nosotros. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre? Escuché cada uno exactamente una vez. Abrí un Excel. Columnas para fecha. Persona que llama, hora, resumen, registro emocional. Registré cada mensaje de la misma manera que registraría un asiento contable. Objetivo, sin comentarios. Luego borraba el mensaje de voz. No devolví ninguna llamada. Al 5.º día, llamó Gonzalo. Era la primera vez en 3 años. Su voz era tensa, como la de alguien que sostiene un teléfono y un rencor al mismo tiempo. Tienes que venir a casa y arreglar esto. ¿Arreglar el qué? Todo. Mamá se está volviendo loca. Papá no puede dormir. Los del banco están llamando. Suena a un problema familiar, Gonzalo. Tú eres familia. ¿Lo soy? Porque en Navidad mamá dijo que yo era una carga. Tú te reíste. Papá no dijo nada. Eso no me suena a familia. Me colgó. Añadí su llamada a la hoja de cálculo. 14 de enero, 11:47 a.m. Duración. 2 minutos. Tono. Agresivo. Contenido. Exigente. Cada trimestre, revisaba mi informe de solvencia, ASNEF, Equifax. No era paranoia, era una costumbre profesional. Cuando eres asesora fiscal, tu solvencia es parte de tus credenciales. Los clientes confían en ti con sus libros. Los bancos confían en tus números. Consulté el mío la segunda semana de enero. La página cargó en la pantalla del portátil en mi piso. Me desplacé por lo habitual. Préstamo de estudios, pagado. Coche, pagado. Uso de tarjetas de crédito al 9%. Y entonces me detuve. Una cuenta nueva. Una hipoteca. 47.000 euros avalados por la propiedad residencial en la calle del Olmo, 14, Villanueva. Abierta hacía 4 meses. Mi nombre estaba ahí, Alba Herranz. Yo no había firmado una hipoteca en mi vida. No había solicitado un préstamo. No había entrado en un banco, ni hablado con un director, ni me había sentado frente a un notario. Pero ahí estaba. Mi nombre, mi DNI, mi historial crediticio. Atado a una segunda hipoteca sobre una casa que no era mía, por un préstamo que nunca pedí. Mi puntuación crediticia había caído en picado. Me recliné en la silla. Mis manos estaban firmes. Soy economista. Los números no me asustan, ni siquiera cuando están mal, especialmente cuando están mal. Hice una captura de pantalla. Descargué el informe completo en PDF. Creé una carpeta nueva en el escritorio y la llamé Calle del Olmo 14. Guardé el archivo y abrí un Excel nuevo. Columna A. Fecha. Columna B. Origen. Columna C. Hallazgo. Columna D. Acción realizada. Escribí la primera entrada. 12 de enero. Informe Equifax. Hipoteca no autorizada. 47.000 euros. Calle del Olmo 14. Captura guardada. PDF archivado. Alguien había usado mi nombre, mi firma y mi crédito. Y solo había una dirección a la que ese préstamo estaba vinculado. Llamé a la sucursal del BBVA a la mañana siguiente. La directora de préstamos, una mujer llamada Marta, fue educada y cautelosa. Señorita Herranz, puedo buscarle la solicitud, pero primero necesito verificar su identidad. Le di todo. DNI, fecha de nacimiento, el apellido de soltera de mi madre. Confirmó que yo era quien decía ser. La solicitud se entregó en persona, dijo Marta. Ante notario. Le enviaré una copia por correo certificado. De 5 a 7 días hábiles. Dije que me parecía bien. 5 días después, llegó un sobre marrón. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina. Encendí el flexo que usaba para trabajar desde casa y revisé cada página. La solicitud era minuciosa. Alguien que me conocía bien la había rellenado. Mi empresa, mis ingresos, mi dirección. Excepto que la dirección que figuraba era Calle del Olmo 14, no mi piso. La firma estaba en la página 11. A primera vista, se parecía mucho. Pero yo soy la persona que firma su propio nombre 100 veces al mes en declaraciones de la renta y documentos de clientes. Conozco mi letra como un carpintero conoce la veta de una madera en particular. La A de Alba hacía un bucle hacia la derecha. La mía lo hace hacia la izquierda. Siempre lo ha hecho. Debajo de la firma, el sello de un notario. David Herrero, notario.
Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha. David Herrero. Conocía ese nombre. Había ido a clase con Gonzalo en el Instituto de Villanueva. Habían jugado en el mismo equipo juvenil del que habían echado a Gonzalo. David tenía una notaría en la calle Mayor, al lado de la ferretería. Dejé el documento, cogí el teléfono y llamé a Rosa, mi jefa. Rosa, necesito un abogado. No de fiscal, uno de lo penal. Rosa se quedó callada un momento. Esto tiene que ver con tu familia, ¿verdad? Tiene que ver con una firma falsificada en un préstamo de 47.000 euros. Haré unas llamadas esta noche. Alberto Medina tenía un despacho en Toledo, a 35 minutos. Tenía unos 50 años, sienes plateadas, una mesa cubierta de libretas amarillas y una taza que decía debido proceso. Rosa lo conocía desde hacía 15 años. Me senté frente a él con la solicitud de la hipoteca, el informe de solvencia y mi propio carné de colegiada, el que tenía mi firma real, puestos uno al lado del otro. Los estudió durante 10 minutos sin hablar. Luego se recostó. Un caso claro. Falsedad documental, suplantación de identidad, fraude bancario. Si quieres denunciar, esto va por lo penal. ¿Qué pasa con el préstamo? Presentas una denuncia a la Policía Nacional, reclamas la cuenta en los ficheros de morosos, y el banco abre una investigación. El préstamo queda bloqueado, de 60 a 90 días para resolverse. Y la casa, hizo una pausa. Si la segunda hipoteca es fraudulenta, el banco la anula. Pero si la primera hipoteca también entra en mora, la que tú estabas pagando, entonces la propiedad entra en proceso de ejecución hipotecaria. Entrará en mora. He dejado de pagar. Alberto me miró, no con juzgamiento, sino con la expresión de un hombre que entendía de aritmética. Entonces la casa saldrá a subasta, probablemente en 6 meses. Asentí. Esa tarde, presenté una denuncia formal por suplantación de identidad desde el portátil de mi casa. Bloqueé cualquier solicitud de crédito a mi nombre. Redacté una carta de disputa, la imprimí, la firmé con mi firma real, y la envié por burofax al banco. Luego me hice la cena, una tortilla francesa y sopa de ajo, me senté en el sofá y me la comí en silencio. De 60 a 90 días. Podía esperar. Llevaba esperando 32 años. La investigación de Alberto avanzó más rápido de lo que esperaba. El banco cooperó. Ellos también tenían que preocuparse por su propia responsabilidad. Y una firma notarial falsa también era un problema para ellos. En 3 semanas, el banco rastreó los 47.000 euros. Se habían transferido de la cuenta del préstamo a la cuenta corriente de una empresa en otro banco, a nombre de G. H. Inversiones S. L. G. de Gonzalo, H. de Herrero, David Herrero, el notario, socios. Alberto me envió los registros de los pagos. Los leí en la mesa de mi cocina de la misma manera que leo todos los documentos financieros. Despacio, con un lápiz y un bloc de notas. 18.000 euros fueron a parar a la entrada de una finca rústica abandonada, una parcela que desde entonces había perdido el 40% de su valor porque el ayuntamiento denegó el permiso para construir. 22.000 euros fueron para un todoterreno, registrado a nombre de Gonzalo, justificado como vehículo de empresa. Los 7.000 restantes estaban categorizados como gastos de representación. Alberto consiguió los extractos bancarios de esos gastos. 2 viajes a Ibiza, vuelos y hotel. 6 cenas en restaurantes de Madrid, ninguna de menos de 100 euros. Una consola con 3 mandos. Una suscripción a un club de vinos premium. Mi hermano había robado 47.000 euros usando mi nombre, y se los había gastado en un terreno que no valía nada, un todoterreno con el que iba a la gasolinera, y vacaciones que yo nunca me tomaría. No di un golpe en la mesa. No lloré. Cogí mi lápiz y añadí cada gasto a mi Excel. Columna A, concepto. Columna B, cantidad. Columna C, origen. Columna D, estado. Cuando terminé, cerré el portátil y fregué mi taza. Mi hermano se había llevado todo lo que había podido usando mi nombre, y mi madre seguía llamándole el orgullo de la familia. Esa noche, me senté a solas en la mesa de la cocina con la solicitud de la hipoteca bajo el flexo. Puse mi carné de colegiada al lado. 2 firmas. 2 versiones de mi nombre escritas por 2 manos diferentes. La de mi carné era mía, limpia, practicada, con la A trazando el bucle hacia la izquierda, igual que desde que aprendí caligrafía en tercero de primaria con la señorita Patricia. La de la hipoteca era el intento de Gonzalo. Las letras tenían buena forma. El espacio era parecido, pero el bucle de la A iba hacia la derecha. Era la clase de error que cometerías si hubieras visto la firma 100 veces, pero nunca hubieras entendido la mano que la escribió. Pensé en las 312 transferencias que había hecho durante 8 años. Todas y cada una llevaban mi nombre real, enviadas voluntariamente, sin agradecimientos, sin reconocimiento.
Nadie de mi familia estudió nunca de dónde salía ese dinero. Nadie lo valoró. Lo cobraban y lo olvidaban. Pero esta falsificación era la primera vez que mi firma les importaba. No las de verdad. No las que mantenían las luces encendidas y el techo arreglado y el seguro de Paco activo. La falsa. La que desbloqueó 47.000 euros para un todoterreno e Ibiza. Esa era la firma que necesitaban. Me quedé mirando los dos nombres bajo la luz del flexo durante un buen rato. Una carga que podía firmar por 47.000 euros. Doblé la solicitud. La metí de nuevo en su sobre. La guardé en la carpeta calle del Olmo 14, y la metí en el cajón de mi escritorio. Luego apagué el flexo, me lavé los dientes y me fui a la cama. No soñé. Rara vez lo hago. Pero me desperté a las 5:15 de la mañana siguiente con una claridad que no había sentido en años. Ni rabia, ni tristeza. Aritmética. Rosa y yo estábamos sentadas en una mesa del bar de la plaza. Ella tomaba un sándwich mixto. Yo, un café con leche y una tostada con tomate. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a dejar que el sistema funcione. La denuncia está puesta. El banco está investigando. Alberto se encarga de lo legal. Y yo he terminado. ¿Terminado con qué? Con todo. Con las transferencias, las navidades, las llamadas, el Excel con los mensajes de voz de gente que cree que le debo a mis padres toda mi vida adulta. Enumeré los pasos con los dedos. Domiciliaciones canceladas desde Navidad. Cuentas bloqueadas. Denuncia presentada. La cerradura del piso cambiada. No porque creyera que Gonzalo fuera a presentarse, sino porque la cerradura antigua era la que Paco había instalado cuando me mudé por primera vez, y no quería tener nada en mi vida que mi familia hubiera tocado. Los mensajes de voz los guardo en una carpeta. No para torturarme, sino porque cada uno es documentación. Un patrón. Pruebas, por si alguna vez las necesito. Rosa removió su café. ¿Y la casa? El banco ejecutará el embargo. Luego saldrá a subasta. ¿Y entonces? La miré. Ella me miró. Rosa tiene 54 años. Levantó Herrero y Asociados desde una mesa plegable en el garaje de su casa. Entendía lo que significaba construir algo de la nada mientras la gente observaba y esperaba a que fracasaras. Mi madre tenía razón en una cosa, le dije. Yo era una carga, solo que no la clase de carga que ella creía. Yo era la viga de carga que sostenía todo el edificio. Y me he quitado. Rosa asintió despacio. No dijo bien por ti ni estoy orgullosa de ti. Dijo. Termínate la tostada. Tenemos 3 clientes nuevos esta semana. Me senté en esa cafetería con mi jefa, y dije la palabra terminado en voz alta por primera vez, sin enfado, sin dramatismo, simplemente terminado. Y el asunto con haber terminado es que no se siente como libertad al principio, se siente como una caída libre. Pero aprendes rápido que no estás cayendo, solo has dejado de cargar con todos los demás. Mi teléfono sonó a las 23:47 un martes por la noche. Estuve a punto de no cogerlo, pero era Paco, y Paco nunca llamaba tarde a menos que Carmen estuviera dormida. Alba. Su voz era baja, como si hablara desde el patio. Podía oír el viento. Sé que estás enfadada. Sé por qué. No dije nada. Debería haber dicho algo en la mesa. Debería haber dicho algo hace mucho tiempo. Seguí sin decir nada. El silencio era suyo para llenarlo, no mío. Tu madre. Tuvo una vida difícil después de que nacieras. Dejó su trabajo en el concesionario. Era la mejor comercial de la comarca, y lo dejó porque no podíamos pagar la guardería para los dos. Nunca lo superó. Esa es su historia, papá, no la mía. Lo sé. Otra pausa. Más larga esta vez. El viento sopló más fuerte en su lado de la línea. Estaba fuera. Sé que te merecías algo mejor aquella noche. Algo mejor que todo esto. Esperé. Pero no puedes dejar que se quede en la casa, Alba. Es todo lo que tenemos. Ahí estaba. La petición. La única razón de la llamada. No para disculparse. No de verdad. Para reconocer lo justo y necesario para que el dinero siguiera fluyendo. Había dicho las palabras correctas, pero al servicio de la petición equivocada. Buenas noches, papá. Alba. Buenas noches. Colgué, dejé el móvil boca abajo en la mesilla de noche, me subí el edredón y me quedé mirando al techo. Justo antes de que hablara, en el medio segundo entre el lo sé y el pero, había escuchado algo que nunca le había escuchado a él. Podría haber sido arrepentimiento, podría haber sido el viento. Justo antes de que terminara la llamada, casi inaudible. No le digas a tu madre que te he llamado. Me quería, lo creo, pero quería más su tranquilidad. 60 días después de Navidad, el banco envió el aviso de embargo a la calle del Olmo 14. Tenían 90 días para regularizar la situación o el banco iniciaría el desahucio. Lo sé porque Carmen me lo dijo, no directamente, sino a través de los 11 mensajes de voz que dejó en un solo día. La progresión era de manual. 9A.
Alba, por favor, devuélveme la llamada. Hemos recibido una carta del banco. 10:15 a.m. Esto es grave. Tu padre está muy disgustado. 11:30 a.m. Estás destrozando a esta familia. 1 p.m. Dios te juzgará por esto, Alba. Él lo ve todo. 3:45 p.m. Con la voz quebrada. Ojalá nunca te hubiera tenido. Los escuché. Los registré. Los borré. Mismo Excel. Mismas columnas. Misma actitud neutral. Fecha. 2 de febrero. Remitente. Carmen Herranz. Mensajes. 11. Arco emocional. De suplicante a acusatorio. De teológico a visceral. Pero hubo otra llamada ese día que llamó mi atención. Gonzalo. Su voz era diferente. No estaba enfadado ni exigente. Temblaba. Sí. Oye, sobre ese segundo préstamo de la casa, el del BBVA, deberíamos hablar de eso. Entendí el temblor de su voz inmediatamente. Gonzalo no tenía miedo de perder la casa. Tenía miedo de lo que el banco encontraría cuando empezara a investigar la segunda hipoteca. La que tenía mi firma falsificada. Si el banco investigaba, encontrarían la falsificación. Si encontraban la falsificación, encontrarían a David Herrero y su notaría fraudulenta. Si encontraban a David, encontrarían a H Inversiones. Y si encontraban a H, encontrarían a dónde habían ido los 47.000 euros. A Ibiza, a un coche y a cenas caras. Habla con tu abogado, Gonzalo. Colgué. No volvió a llamar en mes y medio. Enero se convirtió en febrero y pasó algo extraño. Mi vida se volvió tranquila. No vacía, tranquila. El tipo de tranquilidad que llega cuando dejas de cargar un peso tan familiar que habías olvidado que estaba ahí. Sin 1.720 euros al mes yéndose a una casa en la que no vivía, mi cuenta bancaria hizo algo que nunca había hecho. Creció. Abrí una cuenta de inversión, un fondo indexado sencillo. Nada del otro mundo. Me compré un sofá de verdad para reemplazar el de segunda mano que tenía desde mi primer piso, el que tenía un muelle que se clavaba en el cojín izquierdo. Me apunté a clases de pilates en el centro cívico, martes y jueves por la tarde. Nunca había hecho pilates. Resultó que me gustaba. Rosa me pasó el contacto de 3 nuevos clientes para llevarles la contabilidad. Todos pequeños negocios de la zona. Mis ingresos como autónoma subieron 22.000 euros al año. Y también hice algo en lo que llevaba pensando meses. Constituí una sociedad limitada. Consultoría Herranz SL. Pagué las tasas del registro mercantil. Cuando llegó la escritura de constitución por correo, la enmarqué y la colgué en la pared, sobre mi escritorio. Fue el primer documento con mi nombre del que me sentí orgullosa de exhibir. Mi primer retrato familiar, en cierto modo. Mientras tanto, a 25 minutos de allí, la calle del Olmo 14 se estaba cayendo a pedazos. La hierba del jardín delantero crecía alta porque Paco no podía empujar el cortacésped por su espalda, y Gonzalo decía que estaba demasiado ocupado con su empresa, la empresa que solo existía como una SL, con la cuenta a cero. Iberdrola les cortó la luz durante una semana hasta que Paco pagó la factura con su pensión de invalidez. La luz del porche se fundió. El buzón se descolgó de un lado, nadie lo arregló. La señora Pura me encontró en el Mercadona un sábado por la mañana a finales de febrero. Yo estaba comprando café y fruta. Ella tenía 72 años, medía 1,5 metros, y había sido vecina de mi familia durante 31 años. Me había visto crecer. Hija, me puso la mano en el brazo junto a la sección de frutería. Tu madre le ha estado diciendo a la gente que los abandonaste. Que simplemente dejaste de preocuparte. Metí unas manzanas en la bolsa. Lo he oído. Pero yo te he visto, Alba, cada sábado por la mañana durante años, aparcando en la puerta con las bolsas de la compra. Te vi cortando ese césped en julio a 35 grados, porque tu padre no podía enderezarse. Te vi llevar bandejas enteras de comida cada Navidad desde que tenías 23 años. Sé lo que hiciste por esa familia. Me apretó el brazo. Y sé lo que ellos te hicieron a ti. No respondí de inmediato, no porque estuviera emocionada, sino porque estaba recalculando. La señora Pura no era la única que se había dado cuenta. Se corría la voz. No porque yo se lo contara a nadie, no había dicho nada a nadie fuera de Rosa y Alberto, sino porque Villanueva tiene 4.000 habitantes y la memoria es larga. La gente ataba cabos. La chica que llevaba bizcochos a todas las reuniones de la parroquia, que donaba para la rifa solidaria, que pagaba anónimamente las reparaciones del tejado de la iglesia. Esa chica no abandonaba a su familia así como así. El padre Manuel llamó a Carmen el domingo siguiente. ¿Hay algo que no nos estás contando sobre Alba? Es una egoísta, respondió ella.
¿La chica que ha colaborado con cada colecta de Cáritas durante una década? Replicó el cura. Silencio. Mientras tanto, David Herrero recibió una carta certificada del colegio notarial. Su licencia estaba bajo revisión. La denuncia había desencadenado una investigación del banco, y el banco había marcado la notaría. David llamó a Gonzalo esa misma tarde. He terminado de encubrirte. Búscate la vida. A finales de marzo, el juzgado publicó el edicto de subasta. La subasta pública se celebraría en 30 días. La carta certificada llegó a la calle del Olmo un miércoles. Carmen la leyó de pie en la cocina, y luego la dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Paco me contó más tarde, meses más tarde, que se quedó sentada en la misma silla durante 2 horas sin moverse. La casa, 4 habitaciones, 2 baños, construida en 1987, el año en que Paco y Carmen se casaron. La cocina donde Carmen solía hacer las tartas de cumpleaños de Gonzalo, siempre de chocolate, siempre con su nombre englaseado azul. El salón donde se tomaba la foto de Navidad cada año. 3 personas, nunca 4. Valor de mercado, unos 180.000 euros. Primera hipoteca pendiente, 94.000. Segunda hipoteca, el fraude de Gonzalo, 47.000. Las matemáticas eran malas y empeoraban. Carmen me llamó una última vez, sin discursos victimistas, sin acusaciones, solo una voz que nunca le había escuchado antes. Plana, pequeña, vacía. Por favor, no puedo ayudarte, mamá. ¿Quieres decir que no vas a hacerlo? Quiero decir que no puedo. Te aseguraste de eso en Navidad. Se quedó callada mucho tiempo. Podía oír el reloj de la cocina de fondo, ese con forma de gallo que colgaba en la pared desde que yo tenía 6 años. Te arrepentirás de esto, dijo. Pero su voz no tenía fuerza. Lo decía porque no le quedaba nada más que decir. Colgué, dejé el móvil en la encimera, miré el documento enmarcado en la pared. Consultoría Herranz S.L. Tenía 30 días. Me reuní con Alberto Medina en su despacho de Toledo un jueves por la tarde. La subasta por ejecución hipotecaria, dije. ¿Quién puede pujar? Cualquiera. Particulares, empresas, con fondos propios o avalados. Es una subasta pública en los juzgados. ¿Puede pujar mi empresa? Soltó el bolígrafo. Consultoría, Herranz S.L. Sí. Me estudió por un momento. Legalmente, no hay ninguna prohibición. La SL es una entidad jurídica separada. Tiene su propio CIF, su propia cuenta bancaria, sus propios estatutos. El hecho de que compartas apellido con los antiguos propietarios no es un factor descalificante. ¿Cuál crees que será la puja mínima? Buscó ventas comparables en su ordenador. Las propiedades embargadas en los pueblos de la zona se están vendiendo al 60 o 70% de su valor. Hablamos de entre 110.000 y 125.000 euros. Abrí mi portátil en su mesa y le mostré mis cuentas. Ahorros personales, 89.000 euros, 8 años de vivir con poco e invertir de manera constante. Cuenta de la S.L., 45.000 euros, ingresos extra que había estado canalizando hacia la empresa desde que la registré. Rosa me había ofrecido adelantarme el bonus de fin de año, 8.000. Total de activos líquidos, 142.000 euros. Alberto miró los números. Me miró a mí. Puedes hacerlo. Lo sé. Llevo haciendo cálculos desde Navidad. Se recostó. Cuando compres esa casa, si la compras, ¿qué vas a hacer con ella? Algo que mi madre nunca hizo. ¿Y qué es? Convertirla en un lugar donde la gente se sienta bienvenida. Volvió a coger su bolígrafo. Registraré a la SL como postor. Necesitarás un cheque bancario conformado para el día de la subasta. Lo tendré. Nos dimos la mano. Fue el apretón de manos más profesional de mi vida, y el más personal. Gonzalo se presentó en mi piso un domingo por la tarde, sin llamar ni mandar un WhatsApp. Solo un puño aporreando mi puerta con la fuerza suficiente para hacer vibrar la cadena de seguridad. Abrí con la cadena puesta. A través de la rendija de unos centímetros pude ver su cara, sin afeitar, con los ojos rojos, llevando la misma sudadera que en Navidad. Tienes que retirar la denuncia, sin saludo, sin preámbulos, solo la exigencia. Si investigan a fondo, voy a ir a la cárcel. Alba, cometiste falsedad documental y fraude bancario. Son delitos penales, Gonzalo. Ese no es mi problema. Soy tu hermano. Eres un extraño que resulta que comparte padres conmigo. Cambió de postura, intentando otro ángulo. Pivotar, redirigir, usar su encanto. Antes le funcionaba con Carmen. Conmigo nunca funcionó. Te lo pagaré todo. Hasta el último céntimo. Solo necesito tiempo. ¿Con qué? ¿Con tu furgoneta de comida que nunca arrancó? ¿Con tus criptomonedas? ¿Con la finca rústica que perdió la mitad de su valor? Apretó la mandíbula. El encanto se evaporó. Lo que había debajo era lo mismo que siempre había habido.
Un hombre que creía que se le debía algo que no se había ganado. Si no retiras esto, dijo, bajando la voz, le diré a todo el pueblo que tú eres la razón por la que papá y mamá están perdiendo la casa. Ya piensan eso. Mamá lleva semanas contando esa historia. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. No salió nada útil. Lo miré a través de la rendija. Mi hermano, 3 años mayor, 10 centímetros más alto, y toda una vida por detrás de mí en todo lo que importaba. Buenas noches, Gonzalo. Cerré la puerta, eché la llave, pasé el cerrojo y volví al sofá para seguir leyendo mi libro. Detrás de mí, pude oírle de pie en el descansillo durante otros 30 segundos antes de que sus pasos se desvanecieran por las escaleras. Había cambiado a la misa de las 9 de los domingos para evitar a mi familia. Carmen iba a la de las 12. Pensé que esa distancia era suficiente. No lo fue. El primer domingo de abril, entré en la iglesia a las 8:55, y me encontré a Carmen sentada en el tercer banco con don Manuel y la señora Domínguez. Me estaban esperando. Alba. Don Manuel se levantó. Parecía completamente superado por la situación. Le hemos pedido a tu madre que venga porque creemos en la reconciliación familiar. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Terminé por él. Me sé el mandamiento. Carmen estaba sentada con las manos cruzadas, la barbilla levantada, con la postura de una mujer que creía haber reunido al jurado perfecto. La Biblia también dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dejé el bolso en el banco. Y creo que también dice, no robarás. Mi hermano falsificó mi firma en un documento notarial, una hipoteca de 47.000 euros. Usó mi DNI, mi solvencia y a un notario amigo suyo para pedir un préstamo a mi nombre sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Mencionó mamá esa parte? Silencio. Don Manuel miró a Carmen. La señora Domínguez miró a Carmen. La cara de mi madre pasó de compuesta a carmesí en menos de 2 segundos. Eso es mentira. Saqué mi móvil, tenía la solicitud de la hipoteca guardada en PDF. La firma falsa junto a la real. Se la enseñé. Esta es mi firma. Deslicé la pantalla. Esta no. Las letras se parecen, pero el bucle de la A va al revés. La policía ya tiene la denuncia. El banco ha confirmado el fraude. Carmen se levantó tan rápido que tiró el cancionero del banco. Cogió su bolso y salió por la puerta lateral. Don Manuel la llamó. Ella no se detuvo. La señora Domínguez se giró hacia mí. Lo siento mucho, Alba. Guardé mi móvil. No es culpa suya. Después de la misa, don Manuel me paró en el atrio. Te creo, y siento que no hiciéramos más preguntas antes de hoy. Faltaban 2 semanas para la subasta. Me senté en mi escritorio en el trabajo y revisé mi lista de comprobación por última vez. Punto 1. Cheque bancario conformado a favor de la cuenta de consignaciones del juzgado. Cantidad: 118.000 euros. Había calculado el 65% del valor de mercado más un colchón del 5%. El cheque estaba en el cajón de mi escritorio en casa, dentro de una caja de seguridad ignífuga. Punto 2. Empresa registrada, estatutos firmados, CIF activo, consultoría Herranz SL, era una empresa real, no una tarjeta de visita en un bolsillo, sino una entidad jurídica con su propia cuenta, sus impuestos al día y su propio futuro. Punto 3. Alberto Medina registrado como representante para pujar. Él levantaría la mano en la sala del juzgado. Yo estaría detrás de él. Rosa conocía el plan. Había sido la primera persona a la que se lo conté, con un café en su despacho a puerta cerrada. ¿Estás segura?, me preguntó. ¿Cuándo me has visto dudar con un número, Rosa? Serio. No una risa cortés, sino una de verdad. Cuando compres esa casa, ¿qué vas a hacer con ella? Algo que mi madre nunca hizo. Ya me dijiste eso. ¿Qué significa? Significa que voy a convertirla en un lugar donde la gente se sienta bienvenida. Esa tarde, fui a casa e hice una cosa más. Llené una caja de cartón de las de folios. Dentro metí declaraciones de la renta antiguas, recibos, todos los extractos bancarios de 8 años de pagos, copias impresas del informe de las NEF, la solicitud de la hipoteca y la denuncia policial. Sellé la caja, escribí evidencias en la etiqueta con un rotulador y la metí en el armario. No para usarla, solo para tenerla, para saber que cada número estaba contabilizado. La noche antes de la subasta, mi teléfono sonó a las 22:22. Paco. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mañana venden nuestra casa. Su voz estaba desnuda, sin tonos cautelosos, sin colchones diplomáticos, solo un hombre perdiendo lo único que le quedaba. Lo sé, papá. Llevamos 39 años en esa casa. Tu madre y yo trajimos a Gonzalo del hospital a esta casa. Te trajimos a ti. Hizo una pausa. Arreglé la barandilla del porche 2 veces. Cambié el termo del agua en 2011.
Planté ese olmo en el jardín delantero cuando tu madre dijo que la calle se veía muy vacía. Estaba enumerando, como hace la gente cuando intenta mantener algo unido nombrando sus partes. ¿Hay algo que puedas hacer? No hay nada que esté dispuesta a hacer. Notó la diferencia. Sé que lo hizo porque se quedó callado 7 segundos. Conté. Lo entiendo. Y luego. Siento no haber dado la cara por ti. Quise hacerlo. Cada una de las veces. Yo solo. Lo sé, papá. Simplemente no lo hiciste. Ya. Más silencio. El tipo de silencio que se instala entre dos personas que se han quedado sin formas de decepcionarse mutuamente. Tu madre está sentada en el salón ahora mismo. No quiere encender las luces. Lleva ahí desde las 5. Cerré los ojos, no por lástima, por reconocimiento. Yo sabía lo que se sentía al estar sentada a oscuras en esa casa. Buenas noches, papá. Buenas noches, Alba. Dejé el móvil. Puse la alarma a las 6. Saqué mi americana azul marino del armario, la que había comprado para el día de mi graduación en Toledo. Los invité a los 3. Ninguno vino. Carmen dijo que le dolía la cabeza. Paco dijo que no podía estar sentado tanto tiempo. Gonzalo ni siquiera respondió al mensaje. Planché la chaqueta despacio, marcando bien cada raya. El día siguiente no se trataba de venganza, se trataba de contabilidad. Y yo era muy buena en contabilidad. Planché la chaqueta despacio. Las puertas de los juzgados de primera instancia estaban frías a las 9 de la mañana. Finales de abril, pero el aire en Castilla seguía cortando. El tipo de mañana en la que tu aliento hace pequeñas nubes que desaparecen antes de que puedas terminar una frase. Llegué a las 8:45. Americana azul, el pelo recogido, sobre marrón bajo el brazo. Alberto Medina caminaba a mi lado con un traje gris carbón, su maletín en la mano. No hablamos, ya lo habíamos dicho todo en su despacho. Escaneé a la multitud. Unas 15 o 20 personas reunidas en el pasillo y el hall del edificio de los juzgados. Algunos inversores con chalecos acolchados y libretas. Un par de vecinos que reconocí. La señora Pura estaba cerca de la puerta, abrigada con un abrigo verde de lana, y me dedicó un pequeño asentimiento. Don Manuel también estaba allí, de pie en el borde del grupo, con las manos en los bolsillos. Y entonces los vi. Paco estaba apoyado contra la barandilla de la escalera, con una mano en el hierro y la otra presionando su zona lumbar. Llevaba su vieja chaqueta de trabajo, la de lona con el bolsillo roto que nunca había remendado. Carmen estaba a su lado con el abrigo de lana color burdeos que le había comprado hacía 3 navidades. Llevaba el pelo arreglado, llevaba pintalabios. Incluso en el final, se arreglaba para el público. Gonzalo se mantenía rezagado, con los brazos cruzados y la capucha puesta, sin mirar a nadie a los ojos. El funcionario del juzgado encargado de la subasta salió con una carpeta y despejó la garganta. Buenos días. Procedemos a la subasta pública por ejecución hipotecaria de la finca registral correspondiente al inmueble sito en la calle del Olmo número 14, Villanueva. Puja inicial. 90. 5 euros. Respiré hondo. Alberto dio un paso al frente. Un inversor en primera fila, pantalón chino y chaleco de North Face, levantó la mano. 95.000. Una mujer detrás de él. 98.000. El hombre del chaleco. 101.000. Alberto habló con voz firme. 105.000. Sin urgencia, como si estuviera pidiendo un café. La mujer se retiró en 108.000. El hombre del chaleco subió. Iba a irse de a ling ling ling. 112.000, dijo Alberto. Iba a irse de a ling ling ling. El hombre miró su móvil. Tecleó algo, levantó la vista. 114.500. Toqué el brazo de Alberto. Era nuestra señal preacordada. B. 118.000 euros. La voz de Alberto resonó limpia en el pasillo del juzgado. El hombre del chaleco volvió a mirar el móvil. Negó con la cabeza y se lo guardó en el bolsillo. A la una por 118.000 euros, dijo el funcionario con voz plana, de puro trámite. Para él, esto era un martes cualquiera. A las 2. Silencio. Ninguna otra oferta. Adjudicado a Consultoría Herranz S.L. La cabeza de Carmen se alzó de golpe. El nombre la golpeó de la manera en que lo hacen ciertas palabras. Al principio no por el significado, sino por el sonido. Herranz. Escaneó a la multitud. Gonzalo dio un paso al frente, descruzando los brazos. ¿Qué? ¿Quién? Paco no se movió. Siguió mirando hacia las puertas del juzgado como si estuviera leyendo algo escrito en el suelo. El funcionario continuó. Representante de la sociedad, por favor acérquese con la documentación y el cheque para formalizar la adjudicación. Alberto dio un paso adelante, maletín en mano. Carmen se abrió paso entre dos personas para llegar a la zona del estrado. ¿Quién es ese? ¿Quién ha comprado nuestra casa? Alberto se giró, profesional, imperturbable. Mi cliente.
La propietaria de consultoría Herranz S.L. La voz de Carmen se volvió más aguda. Herranz, ese es nuestro apellido. ¿Quién? Y entonces di un paso al frente. Salí de detrás de Alberto, hacia el espacio que había entre mi abogado y mi madre. Americana azul marino, pelo recogido, sobre marrón en mi mano izquierda. Hola, mamá. Carmen se me quedó mirando. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. El abrigo burdeos que yo le había comprado parecía apretarle en los hombros. O tal vez solo se estaba encogiendo sobre sí misma. ¿Tú? ¿Tú has comprado nuestra casa? Consultoría Herranz S.L. ha comprado esta propiedad en una subasta pública. Legalmente. Con fondos documentados que he ganado a lo largo de 8 años. Levanté el sobre. Cada transferencia verificada. Cada euro contabilizado. Soy economista, mamá. Es lo que hago. Gonzalo empujó a 2 personas y se plantó a 1 metro de mí. No puedes hacer esto. Esa es nuestra casa. No puedes simplemente. No puedes comprar la casa de alguien. No he comprado la casa de alguien. He comprado una propiedad embargada por el banco. De la misma manera que podría haberlo hecho cualquier comprador en esta subasta. La diferencia es que yo conozco cada grieta en los cimientos. He pagado por arreglarlas. La voz de Carmen volvió. Más alta ahora, vibrando. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hicisteis por mí? Pregunté. Sin gritar, sin acusar. Solo preguntando. De la manera en que le pedirías a alguien que te aclare una factura. Dime una cosa, mamá. Una. Abrió la boca. No salió nada. Yo diré algunas cosas que hice. 312 pagos de la hipoteca. 8 años de seguro médico privado para papá. La luz, el agua y el gas todos los meses. El IBI 2 veces al año. 186.000 euros. De la hija a la que llamaste carga en tu propia mesa en Navidad. El pasillo de los juzgados se había quedado en silencio. La señora Pura tenía la mano sobre la boca. El padre Manuel se había quitado las gafas y las sostenía a un lado. Dijiste que siempre fui una carga, continué. Una carga no paga 312 transferencias. Una carga no tiene 118.000 euros en un cheque conformado. Una carga no monta una empresa y compra una casa en una subasta. Gonzalo se abalanzó hacia adelante. Paco le agarró del brazo más rápido de lo que había visto moverse a mi padre en años. Devuélvela. Gonzalo estaba gritando ahora, tirando contra el agarre de Paco. Esa es nuestra casa, no puedes quitárnosla. No os la he quitado, la perdisteis vosotros. Con una firma falsificada, un notario corrupto y 47.000 euros que te gastaste en un coche nuevo y 2 viajes a Ibiza. Gonzalo dejó de tirar. Su cara se quedó blanca. Carmen gritó. No palabras, solo sonido. Crudo, sin forma. El tipo de ruido que haces cuando todas las versiones de la historia que te has contado a ti misma se derrumban al mismo tiempo. Un guardia de seguridad del juzgado dio un paso al frente. La señora Pura no se había movido. El cura volvió a ponerse las gafas, lentamente, como un hombre que acaba de ver algo que necesita estudiar con más atención. El ruido se desvaneció. El grito de Carmen se convirtió en respiración. Fuerte, entrecortada. Saqué una sola hoja de papel de mi sobre. La había impreso la noche anterior, con el formato de una propuesta de negocio. Limpia, centrada, profesional. Esta propiedad será renovada y convertida en un centro de recursos comunitarios para mujeres y familias en crisis de la comarca. Las instalaciones ofrecerán alojamiento de transición, talleres de educación financiera, derivaciones de asistencia jurídica y servicios de apoyo familiar. Levanté la vista del papel. La gente estaba escuchando. No mi familia. Ellos habían dejado de ser mi público hacía mucho tiempo. Estaba hablando a los vecinos de Villanueva. Se llamará Centro Familiar Villanueva. Doblé el papel y lo volví a meter en el sobre. Esta casa nunca fue un hogar para mí. Pero va a ser un hogar para gente que de verdad lo necesita. Paco cerró los ojos. 2 lágrimas resbalaron por sus mejillas. No se las secó. Simplemente se quedó allí, con la mano en el brazo de Gonzalo y los ojos cerrados, como un hombre bajo una tormenta de la que no puede escapar. Gonzalo murmuró algo que no pude oír. Su voz se había vuelto fina. La bravuconería había desaparecido, y lo que quedaba era solo un hombre en sudadera, en una mañana fría, dándose cuenta de que lo que había robado y lo que había perdido eran parte de la misma transacción. La señora Pura dio un paso al frente. Me gustaría ser voluntaria. Luego la señora Domínguez. Y otra mujer que no reconocí, luego supe que se llamaba Teresa, una madre que había dejado a un marido maltratador el año anterior. Carmen se quedó sola. El grupo se había desplazado. Ya no estaban a su alrededor. Estaban alrededor de mí. La multitud se dispersó lentamente, como lo hacen cuando han presenciado algo de lo que hablarán durante años. La gente me dio la mano. Algunos me abrazaron.
Alberto se encargó del papeleo con el funcionario del juzgado. Carmen caminó hacia su coche sin mirar atrás. Gonzalo la siguió 10 pasos por detrás, con el móvil en la oreja, llamando ya a alguien. Paco se quedó. Estaba de pie junto a las escaleras, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirándome como quien ve despegar un avión, sabiendo que va a un lugar al que él no puede seguirlo. Me acerqué. Nos quedamos frente a frente. ¿Has comprado la casa? Sí. ¿Para ayudar a la gente? Sí. Asintió. Un movimiento lento, cuidadoso, como si algo le doliera. Metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado. Viejo, amarillento, blando por los pliegues. Encontré esto en el desván la semana pasada. Iba a tirarlo antes de que vinieran los del banco. Me lo entregó. Lo desdoblé. Mi diploma de la Olimpiada Matemática de segundo de la ESO. Primer premio. Nivel autonómico. 14 años. La noche que nadie lo celebró. Lo había guardado. Estaba orgulloso de ti, dijo. Quiero que sepas eso. Miré el diploma y luego le miré a él. Adiós, papá. Lo doblé y lo deslicé en el bolsillo de mi americana. El interior, cerca del pecho. Luego caminé hacia mi coche. No miré atrás. En el asiento del conductor, con el motor en marcha y las manos en el volante, pensé en lo que Paco había dicho por teléfono aquella noche. Pregúntale a tu orgullo y alegría. Yo me refería a Gonzalo. Pero sentada allí, con unas escrituras a mi nombre y un diploma en mi bolsillo, me di cuenta de que la frase estaba equivocada. Nadie en esa familia había sido nunca mi orgullo, y nadie había sido nunca mi alegría. Esas me pertenecían a mí ahora. Metí la primera marcha. Pasaron 3 meses. La primavera dio paso al verano en Castilla. El sistema legal hizo lo que hace el sistema legal. Actuar con lentitud, protocolariamente, sin pasión. Gonzalo fue imputado por falsedad documental y estafa por la Fiscalía de Toledo. Aceptó un acuerdo con el fiscal. 2 años de prisión suspendida, no entró en la cárcel por carecer de antecedentes penales permanentes, y la obligación de restituirme los 47.000 euros en 5 años, mediante el embargo de la nómina del trabajo que finalmente tuvo que aceptar en un centro logístico de Illescas, cargaba palés por el salario mínimo. Sin tarjetas de visita. David Herrero perdió su licencia de notario de forma permanente tras la inhabilitación del colegio notarial. Fue multado con 5.000 euros. Carmen y Paco se mudaron de la calle del Olmo 2 semanas después de la subasta. La tía Carmina los acogió. Su casa en un pueblo de Madrid tenía una habitación de invitados, pero les pidió que se fueran a los 2 meses. Demasiado drama, le dijo a Paco. Se mudaron a un pequeño piso de alquiler de una habitación en Toledo. Paco sobrevivía con su pensión. Carmen aceptó un trabajo a media jornada en una mercería, cortando telas y cobrando en la caja. Su primer trabajo remunerado en 26 años, la casa de la calle del Olmo fue vaciada y reconstruida durante el verano. Usé 50.000 euros de mi empresa, 40.000 de una subvención comunitaria que solicité a la Junta de Comunidades, y 10.000 de Rosa, que me extendió un cheque personal el día que le dije que habían aprobado los planos. Paredes nuevas, suelos nuevos, pintura nueva. Una mesa de recepción en la habitación principal, donde solía estar la mesa de Navidad, habitaciones de acogida en el piso de arriba, una sala de reuniones en la planta baja, el antiguo espacio de Gonzalo. El centro familiar Villanueva abrió en marzo. El día de la inauguración, me paré en la recepción y miré a mi alrededor. Las paredes ahora eran grises claras, no del gotelé oscuro que Carmen nunca dejó que nadie quitara. Los suelos eran de tarima nueva, limpios y nivelados. Un cartel colgaba sobre el mostrador. Todo el mundo merece un lugar en la mesa. La señora Pura cortó la cinta con unas tijeras de cocina que había traído de su casa porque nadie había pensado en comprar tijeras de ceremonia. Don Manuel pronunció una breve bendición. Rosa sacó fotos con su móvil. 47 personas se habían inscrito como voluntarios. Conocía el número exacto porque yo llevaba el Excel. Una mujer joven llamada María entró 20 minutos después de cortar la cinta. Tenía 2 hijos, un niño de unos 4 años y una niña de unos 6. Preguntó por el alojamiento temporal. Me senté con ella en la recepción, saqué los formularios de ingreso y empecé a hacer preguntas. Nombre, situación actual de vivienda, número de dependientes, contacto de emergencia, de la misma manera que rellenaría la ficha fiscal de un cliente. Con calma, profesional, exhaustiva. Pero era diferente. Esta vez, los números significaban refugio, significaban alguien durmiendo en una cama esta noche en lugar de en un coche. Miré de reojo a la pared donde solía colgar la foto de Navidad de mi familia. 3 caras sonrientes, nunca 4. En su lugar había una copia enmarcada del manifiesto del centro, firmada por cada voluntario. 47 firmas, todas reales.
Aprendí que lo más pesado que puedes cargar no es la hipoteca de otra persona ni el orgullo de otra persona. Es la creencia de que le debes tu vida a gente que nunca dijo gracias. Ahí es donde termina mi historia. Y donde empieza el Centro Familiar Villanueva. 312 transferencias. Una firma falsificada. Una servilleta de Nochebuena que doblé pero que nunca volví a recoger. Si alguna vez has sido el silencioso que lo mantiene todo unido, al que olvidaron dar las gracias, ya sabes lo que de verdad importa. Comparte esta historia, deja un comentario y suscríbete a Historias de Drama en Calma.